Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Se me escuchan? ¿Se me escuchan? No les escuché, alguien habló. Ah, ya. Ya. Perfecto, vamos con la lista entonces. Está Felipe Banda, Presente. Domenica Bolaños, Presente, Inge. Karen Cando, Presente. Dania Costales, Presente. Brian Cruz, Presente. Esteban Spin, Kenny Spin, Presente, Inge. Giancarlo Estrella, Jocelyn Gómez, Presente, Inge. Marcelo Wilcatoma, Presente, ingeniero. Francisco Imeizela, Michelle Jacome, Presente, Inge. Anderson Lara, Steve López, Presente, Inge. Juan Martín Narváez, Presente. Presente, Inge. Alex Ortega, Presente, Inge. Jorge Ortega, Aquí presente. Renato, Kevin Pazimiño, Renato Povea, Presente, Inge. Ariel Román, Presente, Inge. Roosevelt Romero, Presente, Inge. Marcelo Saltos, Presente, Inge. Kevin Samaniego, Presente, Inge. Brian Solís, Presente, ingeniero. Miguel Veloz, Ángeles Vera y Carlos Zurita. Presente. Inge, ¿me puede poner a mí también estrella, por favor? No me valía el micrófono. ¿Quién me Sí, dice? no le escuché mi nombre, por favor. Giancarlo Estrella. Giancarlo. Yo ¿Quién también. más? Disculpe. Lara. Anderson Lara. Ya. Listo. Buenos días. A mí también podría ponerme, por favor. Rafael Maicela. ¿Quién me dice? Rafael Maicela. Listo. Gracias. Bueno, no se olviden, el examen estaría presupuestado para la siguiente semana. Estaba conversando con los del otro curso, podría ser el día viernes, ¿sí? De forma que podamos generar la tutoría, igual una tutoría rápida, realmente no es que se nos ha ido demasiado largo. Entonces, si me pueden ayudar definiendo cuándo sería, podría ser mañana al final de la clase un rato o el otro jueves. Tania, porfa, hasta hoy que me avises de eso, ¿sí? Ya, Inge, yo le aviso. Igual ya converso con los del otro paralelo y ahí definimos. Entonces no se olviden, el examen sería el siguiente jueves. Viernes, perdón. Ahora, entonces, vamos a continuar
con la materia. Y por si acaso, cierto, para el examen, los temas que irían sería desde sistemas de bombeo, agua potable, lo que son líneas de conducción, redes de distribución y tanques de reserva. Y llegaríamos en la parte teórica hasta lo que veamos el día de mañana en cuanto a lo que son sistemas de alcantarillado. Si estamos todos claros con eso. Sí, Sí. Entonces, bueno, los ejercicios no son mayores, no hay muchas opciones, entonces creo que va a estar un poco más fácil para ustedes que el anterior. Entonces, habiendo dicho eso, ahorita vamos a pasar de unidad. Como les dije al principio del semestre, tenemos solamente 4 unidades, de donde la unidad 1 es corta o fue corta porque es de aspectos generales, y la unidad 4 también va a ser bastante cortita porque se refiere a operación y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado. Y acabamos de ver la unidad 2, que es la unidad más larga, se nos va la mayoría del semestre solo en esta unidad, y ahorita estaríamos por empezar la unidad de sistemas de alcantarillado, donde esta unidad 3 durará prácticamente todo lo que nos queda del semestre, porque en la última unidad nos tomará unas 2 clases, como mucho. Entonces, el material de esta materia es extenso. Ha habido que un poco ajustar en ciertos temas, pero esperaría llegar a finalizar eso. Entonces, vamos a hablar acerca de los sistemas de alcantarillado. En esencia, un sistema de alcantarillado es un sistema en donde tenemos varias estructuras, conductos y accesorios que nos van a servir para poder generar la evacuación de aguas residuales. Esta agua puede ser albañal, como se la conoce al agua servida o a las aguas negras, mediante un alcantarillado sanitario, o también aguas lluvias, mediante un alcantarillado pluvial, desde el lugar que se generan hasta el sitio de disposición o tratamiento. Lo preferible es que haya un tratamiento, pero en nuestro medio no siempre es posible. Aquí les he puesto 2 videos que creo que son simples pero bastante concretos. Entonces les voy a poner, pero por favor, sí quisiera que ustedes los pongan también en su computadora por el sonido, ¿no? Entonces, por favor, para verlos ahorita, los voy a poner yo también para compartir. Un poco después comentamos acerca de los videos. Entonces el primero es un video de Plastigama bastante simple, pero interesante. Entonces este video es un video súper corto y simple que nos explica cómo funciona una red de alcantarillado. Entonces simplemente un esquema súper rápido. Ustedes saben que Plastigama es el mayor productor de conductos para alcantarillado aquí en el país. Y este otro que es un video que genera una buena explicación. Por favor, también vean ustedes. Prefiero que lo hagan con su propio audio. Inge no se escucha el video.
Por eso les digo, a veces generan un problema con el audio. Entonces véanlo ustedes en sus computadoras para que tengan el audio. Listo, entonces quisiera escuchar sus comentarios acerca de estos videos. ¿Qué ven acerca de estos sistemas? ¿Cómo lo manejamos aquí? Etcétera, etcétera. ¿Qué me dice? Inge, como tal, o sea, esos sistemas se supone que deberían abastecer a toda la población, pero para mala suerte en muchas partes de aquí de la ciudad todavía no existe alcantarillado, o no se les ha puesto, o las redes que tienen ya son demasiado antiguas y no abastecen. ¿Por qué eso no se cambia continuamente o no se hace un estudio definitivo para ya poder, o sea, abarcar a toda la ciudad o toda la población como tal? Bueno, uno de los objetivos que tenemos, tanto como ciudad como país, es mejorar lo que es la cobertura de nuestros sistemas, tanto de agua potable como de alcantarillado. No siempre se lo ha hecho de manera oportuna, pero, pero está ahí. O sea, claro, la cobertura ha mejorado dramáticamente, podríamos decir. Pero ¿qué sucede? Hay dos factores. Primero, podríamos decir que es bastante caro llevar el agua a nuevas poblaciones. O sea, llevar agua al alcantarillado, porque si ustedes se ponen a analizar, mientras más lejos estén las nuevas poblaciones, se vuelve mucho más caro el conectarlas a una red. Entonces eso es lo que ha llevado, como les decía, a Quito, que Quito busque que no se puedan generar nuevos barrios en la ciudad, en las zonas periféricas. Entonces, la idea es esa, que se vuelve demasiado caro. Entonces, trabajar sobre un sistema que ya está construido en la ciudad y buscar crecer en altura. Entonces, ¿cuál es la razón principal para que no tengamos un desarrollo tan amplio? Yo diría el sistema económico. Es bastante caro. Si ustedes se ponen a ver, eh, eso es lo que lleva a que las zonas rurales normalmente no tengan los servicios básicos, ¿no? Entonces, aquí en Ecuador, nosotros no tenemos ni siquiera un sistema muy bien desarrollado en zonas urbanas. Si ustedes se ponen a ver,
en Quito, lo que pasó cuando se construyó la famosa plataforma financiera en la Avenida Amazonas. Eh, se inauguró y al siguiente día o el mismo día creo que se inundó y colapsó el sistema de alcantarillado de la vía aledaña. Entonces les tocó volver a hacerlo, agrandarlo de manera urgente. Entonces, ¿qué significa eso? Que simplemente no estaba preparado para soportar un caudal tan grande como el que genera la plataforma. Entonces, ese tipo de situaciones se dan. Entonces, ahí nos da mucho que pensar. Realmente, ¿cómo, en qué estado está nuestro sistema? Entonces, no sé si iba por ahí lo que tú me preguntabas, Giancarlo. Sí, Inge, es que, por ejemplo, recientemente estoy ayudándole igual a un compañero trabajando y estábamos poniendo en Calderón, ahí el alcantarillado. Y eso me llamó la atención que decían, o sea, que recién, o sea, después de tantos años de estar ahí luchando y todo eso, escribiéndoles al municipio, todo eso, recién les ponen alcantarillado y de ahí ha sabido llegar el agua por tanquero. O sea, Exacto. más que nada por eso era la duda. Pues en esencia va por ahí, ¿no? Se vuelve caro y también no tenemos una buena organización. Porque ahorita si estás trabajando en eso vas a ver que hay un montón de deficiencias, ¿no? Todavía se da el caso, Quito, que es la capital, ojo, ¿no? Todavía se dan casos de que se asfaltó una vía y después, un año después, vienen y le ponen el alcantarillado. Y eso pasa un montón. Entonces, claro, después se vuelven a asfaltar para arreglar y la gente empieza a hacer sus conexiones recién. Entonces, otra vez destruida la vía. Entonces, ahí falta un buen esquema de organización, de comunicación. Si Más es que se va que a nada es construir ilógico a alcantarillado, veces, ¿perdón? Inge. A veces es ilógico la manera en que trabajan, porque, por ejemplo, se dice que van a reparar el alcantarillado y ya se hace el cambio de tubería. Pero en Exacto. cambio el problema es que después, o sea, por ejemplo, dicen vamos a volver otra vez a respaltar la vía y, por ejemplo, solamente dejan así puesto como camino rural, por ejemplo. O sea, ni siquiera, o sea, le dejan ya afilando de una vez, o sea, para hacer el trabajo una sola. Y vuelven a dañar otra vez todito. Exacto, y eso pasa un montón. Y eso son fallas de coordinación y fallas también de comunicación, ¿no? Entonces, realmente eso pasa por montones. Imagínense que, no sé si vieron la noticia, pero el municipio de Quito tiene más de 23.000 empleados y aún así se generan ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué piensan acerca de todas estas situaciones que se generan? Un poco complementando lo que dice su compañero. ¿Hay descoordinación? Sí. No hay un buen sistema de alcantarillado. ¿Cómo se manejan las aguas? ¿Qué me dicen? ¿Qué comentarios tienen? Más que nada yo creo que es el problema de la planeación que existe en los proyectos como tal. Por ejemplo, o sea, un año dicen voy a hacer en cambio el alcantarillado y el siguiente voy a abrir la calzada para poner adoquín, por ejemplo. Cuando lo Perfecto, ideal sí. sería llevarle al cabo a la par a los dos proyectos y no, por ejemplo, hacer primero la calzada y después volver a abrir la calzada para poner el alcantarillado. O sea, hay una descoordinación total en eso y no hay una proyección de sostenibilidad como tal. O sea, no hay una política que se respete. Perfecto. Ajá. Entonces, realmente eso nos complica, ¿no? Y teniendo en cuenta que aquí estamos en la capital, la ciudad, ahorita yo diría ya más poblada del Ecuador, y por otro lado, la que mejor sistema de manejo de agua potable y alcantarillado en teoría tiene. Entonces, complicado, ¿no? Ver cómo realmente aquí tenemos una situación a ratos muy descoordinada. Imagínense Inge, cómo será en pueblos pequeños donde hay uno o dos ingenieros que se encargan de todo el sistema. ¿Alguien me decía algo más? un problema también no es que no está diseñado para trabajar a presión, el alcantarillado, Ps, o sí, no, o sea, no está estimado para trabajar a presión, pero ¿por qué podría ser eso un problema? porque eso va a hacer de que no exista una circulación
óptima. Entonces, por eso también es que a veces pasa que vemos en las calles de que el agua está como que saliendo y como no hay circulación, entonces tampoco va a poder llegar de manera muy eficiente. Pero, ¿qué ventajas podríamos tener y qué desventajas podríamos tener si es que fuera a presión? ¿Qué me dices? O sea, cuando el conducto está lleno de agua, el caudal se baja. Entonces el sistema se va a bajar hasta que el caudal no sea lo suficiente para mantenerse lleno. Y Sí, el caudal máximo no debería llenar alcantarilla. Entonces, supongamos de que el caudal aumenta, entonces cuando hay demasiadas descargas directas de la vivienda, por ejemplo, en el Trébol creo que hubo un problema de una erosión, un socavón que pasó, porque no se le dio la importancia al periodo de vida útil que había para ese sector. perfecto. Por ahí sí, exacto. El trébol es uno de los ejemplos más claros de que el periodo de vida útil de ese colector se acabó hace rato, no se le dio importancia y de repente se produjo un socavón. No tienen idea de la cantidad de dinero que costó arreglar el socavón del trébol. Realmente les tocó primero generar una obra para desviar un poco el caudal del río Machángara, después generar la excavación, generar el retiro de todo el material que salió que estaba dañado ya que era inservible, generar un túnel de hormigón y después un relleno brutal, que fue un relleno gigantesco, para después darse cuenta de que no podía ser solo relleno y les tocó generar un hormigonado bastante importante. Me parece que se gastaron como 7 millones de dólares en hormigonado para poder darle sostén a toda la estructura que se hizo para el trébol. Tampoco hubo planificación porque se esperaba, se agrandó todo lo que era el colector del trébol, de forma de que la parte que queda al norte, podríamos decir, del trébol, se convierta en una estación de buses, es lo que decían al principio, y después terminó siendo ahora un parque, que se supondría que va a ser un parque de árboles, no me acuerdo qué árbol era, pero en esencia ahí vemos toda la situación un poco más clara, ¿no? Realmente una obra que si es que se hubiera hecho los correctivos adecuados que se esperaban, probablemente no hubiera costado ni la mitad de lo que terminó costando. Entonces un poco nos hemos acostumbrado nosotros a eso. Arreglamos los sistemas cuando estén ya colapsados. Entonces se vuelve un poco complejo el manejo que nosotros le estamos dando, porque realmente no tenemos unas soluciones realmente bien definidas y bien perfiladas hacia lo que es la vida útil de los proyectos, como dice su compañero. Inclusive otro ejemplo de eso es los famosos colectores principales de la ciudad de Quito. Hay varios colectores que son bastante grandes en la ciudad, inclusive algunos llegan a estar más o menos 30 metros bajo tierra. Hace más o menos unos 10 años será, tal vez no, unos 12 años, ya también empezaron a colapsar. En Quito, todos estos colectores tenían una vida útil, me parece, de 40 años o algo por el estilo, y habían pasado ya más o menos 55, 60 años y nunca habían sido reparados. Entonces empezaron a colapsar y hace unos 12 años más o menos, o 13 años, se invirtió bastante dinero en la reparación de algunos y en volver a hacerlos en otros. Entonces, fueron bastantes obras con montos altos, 15 millones de dólares, 10 millones de dólares. Se hizo colector se recuperó el colector de los túneles, el colector de la avenida Amazonas, el colector de la avenida Rodrigo de Chávez, en la 10 de agosto también. Entonces, una inversión súper alta.
¿Y qué pasó? Se volvió a hacer exactamente lo mismo que teníamos antes, con unas dimensiones mayores. Me dices tú que no trabajan a presión, pero en esencia, ¿por qué no trabajan a presión los sistemas de alcantarillado? Porque es más barato que trabajen a flujo libre. Además de que nosotros, si los ponemos a trabajar a presión, necesitaríamos dispositivos especiales, porque este es el alcantarillado, y aquí está la conexión domiciliaria. Entonces aquí necesitaríamos un dispositivo especial, una especie de válvula, que solo permita que el agua fluya en un sentido, una especie de válvula check, para que toda esta parte interna esté a presión y esta parte de acá no. ¿Por qué? Porque si esto empieza a trabajar a presión, imaginen, tendríamos agua saliendo por los inodoros, por los lavamanos, por todo lado. Y lo mismo, si aquí yo tengo un sumidero, necesitaríamos un dispositivo que permita que el agua fluya a través del sumidero, pero que no pueda salir. Entonces esas son las razones que van a que el alcantarillado sea a flujo libre y no a conducto a presión. Entonces se volvería demasiado caro, mucho más caro de lo que es. Además de que el conducto necesitaría manejar espesores mayores y uno de los conductos más utilizados, por ejemplo, es el de PVC. Y probablemente tocaría incrementar los espesores y los sistemas que estaríamos trabajando no tendrían capacidad de soportar las presiones que mantendrían. Entonces, por eso no buscamos o no tratamos de que se generen sistemas de presión. ¿Sí está claro ahí? Sí. Por otro lado, ¿cómo funciona el sistema de abastecimiento de agua de Quito? ¿Qué me dice? Con red principal y a presión, por lo general, ¿o no? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. O sea, como tal, se supone que el agua viene de afuera, o sea, de todito lo que es, o sea, de Papayacta y todas esas partes de ahí. Por una parte, también tienen lo de arriba de la montaña, no me acuerdo. No, no, pero eso es agua potable, el alcantarillado. Ah, el alcantarillado conecta todo a los ríos, por ejemplo, al Machangara, y eso de ahí sale a desfogar afuera. O sea, por mala suerte no hay tratamiento de aguas aquí, simplemente se le manda y ya. Perfecto. Nosotros por ese lado primero ya encontramos una falla y es una falla bastante dramática, ¿no es cierto? Nosotros mandamos el agua directo al río de paso, ¿no? Puede ser el Machangara, puede ser el San Pedro, puede ser el Pita, el Santa Clara, el Chiche, cualquiera que se nos cruce por el frente es el receptor de agua. Entonces, realmente ahí vemos una de las deficiencias más grandes del país y en realidad de toda Latinoamérica. Yo les he mencionado, ¿no es cierto? El agua tratada normalmente en Latinoamérica está entre el 10 y el 15%. En Ecuador se dice que está alrededor del 8 al 10%. No tenemos tratamiento real de agua. ¿Qué sucede? Eso conlleva que las descargas sean directas al río, como dice Giancarlo. Si ustedes hacen un sistema de alcantarillado para una urbanización, ya actualmente si es una urbanización grande, se está buscando, se está tratando de llegar a la tendencia de que les obliguen a hacer una planta de tratamiento, una planta pequeña de tratamiento al menos, antes de descargar al río. Pero en otros casos, simplemente se hace un sistema de alcantarillado y la descarga es directa a la quebrada. Ya hemos hablado de eso, hemos visto, ¿no es cierto? Tenemos aquí la planta de tratamiento de Quitumbe. Es una planta de tratamiento que debería abastecer para 200.000 habitantes, pero yo creo que probablemente no abastece a ese número. Se generan bastantes problemas, todavía estamos empezando en ese campo, pero hay varios paros en el trabajo de la planta porque existen daños, porque hay fallas en la operación, porque toca hacer reparaciones de emergencia. Ten en cuenta que esta es una planta que no tiene demasiado tiempo abierta. Entonces, todo este tipo de situaciones nos generan bastantes problemas y bastantes limitaciones. Ahora, hay ese proyecto, el famoso proyecto de la planta de Vindobona.
¿Han escuchado acerca de eso? Es la que ya crearon allá en el sur. No, esa es la de Quitumbe. Ah, es otra. No, 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 ahí sí ni idea. Bueno, la famosa planta de Vindobona es una planta que se prevé construir en Quito con un costo cercano a los $1.000 millones, que en esencia se prevé o se la ha propuesto como la solución a todos los problemas de Quito. Es una planta gigantesca que inclusive tenía una pequeña planta de generación eléctrica incluida para utilizar las aguas del río, pero es una. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? ¿Qué comentarios tendrían? ¿No sería mejor tener en vez de una sola planta, o sea, varias plantas pequeñas en diferentes zonas estratégicas de todo el distrito metropolitano para poder abarcar el servicio de mejor manera? O sea, sería más efectivo eso. ¿Por qué crees que sería más efectivo? Coméntame un poco más. Porque en cambio, si le solamente concentramos en un punto, puede ser que no abastezca a toda la población. En cambio, si tenemos distribuido, podría ser que le podríamos dar el tratamiento de agua necesario a toda la ciudad. Perfecto. ¿Por qué podría una planta no ser capaz de abastecer a toda la ciudad? ¿Qué problemas le ves viendo en Quito, no es cierto? Todos hemos estado en Quito, todos sabemos cómo funciona Quito. ¿Qué La podría geografía generarse? mismo de aquí de la ciudad. Hay demasiados rellenos, demasiados puntos altos, puntos bajos y, o sea, trasladar todo el agua ahí, o sea, no creo que sería posible, o sea, todita la red como tal, o sea, y no abastecería de buena manera. De Ya, por por sí, un aparte lado, de eso, sí. el sistema del Perfecto. alcantarillado muchas veces ya está colapsado y no llega, o sea, a distribuir bien las redes. Perfecto. Nosotros también aquí en Quito tenemos un sistema de alcantarillado combinado, ¿no es cierto? ¿Qué significa combinado? Que llevamos las aguas lluvias y las aguas servidas por el mismo conducto. La mayoría de ciudades en el Ecuador tienen este tipo de alcantarillados y es un alcantarillado no aconsejable, no recomendable. Las tendencias actuales van a que no lo utilicemos así. ¿Por qué? Por el hecho de que en volumen, ¿cuál creen que lleva más cantidad de agua? ¿Las aguas lluvias o las aguas servidas? Depende de... En verano yo creo que más las sanitarias, ¿Por qué? porque al haber menos lluvias prácticamente solo va a haber lo que es el sistema de aguas servidas más ocupado. Ya, por un punto de vista, pero ¿qué pasa cuando llueve? Cuando llueve ahí sí es... O sea, en invierno yo creo que por mucho sí es más el agua lluvia. Exacto, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que analizar los dos casos, como tú dices, Roosevelt. Por un lado, cuando es época seca, las aguas servidas van a ser mucho más que las aguas lluvias, obviamente. Pero cuando empieza a llover, el volumen de aguas lluvias es bastante mayor que el volumen de aguas servidas. Entonces, claro, nosotros tenemos que diseñar para las condiciones críticas. ¿Cuáles son las condiciones críticas? Cuando nosotros tenemos la mayor cantidad de agua lluvia y la mayor cantidad de aguas servidas. Entonces, si comparamos estos dos parámetros, normalmente encontramos que las aguas lluvias son más o menos entre 8 a 10 veces más grandes que, en cantidad que las aguas servidas. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que diseñar los conductos para volúmenes bastante grandes, de donde la mayor cantidad de agua va a corresponder a agua lluvia. Y por otro lado, cuando nosotros mezclamos agua lluvia y agua servida, lo que estamos haciendo es contaminar el agua lluvia, porque el agua lluvia normalmente no tiene características muy malas en cuanto a su calidad. Por eso se la llaman aguas grises. En muchos casos, con un tratamiento bastante simple, se puede obtener un agua de buena calidad, de tal forma que esta agua pueda ir ya a los ríos. Entonces ahí se genera una problemática importante. Cuando nosotros mezclamos todo, lo que hacemos es contaminar las aguas lluvias que cuando llueve son bastante más grandes en volumen que las aguas servidas. Entonces
Entonces, si son bastante más grandes en volumen, lo que hacemos es contaminar a altos volúmenes de agua lluvias. Cuando lo más fácil sería darle un tratamiento simple y enviar todo ese volumen de agua directamente a un punto de descarga. ¿Sí? Entonces eso es bastante importante. Entonces ahora, habiendo dicho eso, ¿qué creen que es lo que pasa en Quito? ¿Qué podría pasar si hacemos una planta gigantesca? ¿Qué características le ven ustedes al sistema de alcantarillado de Quito y cómo podría relacionarse, considerando que la propuesta es generar una sola planta de tratamiento gigantesca? Pero ahí no deberíamos, en cambio, tener, o sea, también un alcantarillado igual doble, ¿no? O sea, ya no el compuesto como tenemos, sino, por ejemplo, uno para llevar agua lluvia y el otro para llevar el agua servida. Y ahí sí poderle tratar de mejor manera el agua. Ahí podría Perfecto, ser más efectivo el sistema. perfecto. Esa recomendación es la que ha habido toda la vida. ¿Qué pasó? Por eso les mencionaba el cambio de colectores que hubo hace algunos años. En Quito, esa fue, yo diría, la oportunidad perfecta para empezar a generar un sistema separado. Sabemos que no iba a ser totalmente separado, pero ¿qué pasaba si los colectores los hacíamos con agua lluvia separada? Que empiece a captarse el agua de las vías. Por ejemplo, no sé si han escuchado, pero en las laderas del Rucu Pichincha, del Huehue Pichincha, toda la zona montañosa sobre la avenida occidental, hay un escurrimiento de agua bastante grande. Obviamente tenemos un área súper grande por donde se escurre el agua hasta llegar a la avenida occidental. Hace varios años, más o menos en la década de los 80, 90, era bastante crítico eso para la ciudad, porque de repente llovía mucho y se generaban los famosos aluviones. No sé si han escuchado, pero inclusive el aluvión de la Gasca es uno de los más recordados porque fue bastante crítico. Llegó una cantidad de agua con lodo, con piedras gigantesca y colapsó varias viviendas en el sector de la Gasca. Algo similar a lo que ocurrió en el sector de San Fernando hace ¿qué será? 2 años más o menos. Entonces eso se empezó a volver algo común en Quito. Entonces les tocó hacer un sistema de un gradeado en las laderas, de tal forma que el agua se vaya conduciendo por este sistema de gradeado. Entonces, ¿qué se hizo al final con esa agua? Se la llevó al colector de los túneles. Entonces, ese colector, la mayoría de agua que maneja, corresponde a este escurrimiento que se produce en las laderas montañosas. Ahora, si es que se hubiera hecho un sistema separado, probablemente se podría haber enviado toda esa cantidad de agua mediante descargas directas a los ríos. Entonces, esta fue la oportunidad que tenía la ciudad para empezar a generar un sistema separado. No se lo hizo, no se aprovechó. Y ahora, obviamente, el periodo de vida útil de estos proyectos es de 40 a 50 años, así que todavía nos quedarían 30, 40 años diciendo que respetamos los periodos de vida útil. Pero ya la experiencia nos dice que no. Aquí en el Ecuador los periodos de vida útil de 40 a 50 años terminan cambiándose en 60 años normalmente. Y eso si es que alguno colapsa, como el ejemplo del trébol, ¿no? Que ya si no se lo arreglaba, probablemente se iba todo el trébol, todo el relleno que conlleva el trébol. Entonces, estas situaciones han generado que no haya ya prácticamente la posibilidad de generar un sistema separado de alcantarillado. Y por otro lado, existen ciertas condiciones, como por ejemplo, en las nuevas urbanizaciones, en los nuevos eh, conjuntos habitacionales grandes, se podría empezar a manejar este tipo de sistemas. Inclusive en otras ciudades, en otros países, ya se obliga a que las urbanizaciones grandes tengan su propio sistema de alcantarillado con su propio sistema de tratamiento. Y aparte, para las aguas lluvias, normalmente lo que se hace es generar cisternas grandes y todo este sistema, acompañado con las aguas grises de los lavamanos y de las duchas, se les da un tratamiento pequeño y se las utiliza, por ejemplo, para el riego. En otros casos, inclusive ya se las lleva a los inodoros y se empieza a reutilizar el agua y se genera un esquema de uso circular del agua. Pero aquí en Ecuador realmente no tenemos esa situación. Yo les mencionaba, y no me cansaré de mencionarle, lo que pasa con los edificios de gran altura. Tenemos la famosa matriz para el cambio de para
perdón, no es matriz de cambio, es la matriz de ecoeficiencia, en donde nosotros podemos comprar o tener acceso a la construcción de más pisos si cumplimos con los criterios de la matriz de coeficiencia. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Desde el punto de vista energético, reducir consumo de energía, que todo sea con sistemas de bajo consumo, que tengamos sensores para que no estén prendidas las luces, etcétera, etcétera. Creo que lo que nos importa a nosotros es el agua. Entonces, desde el punto de vista del agua, se pide que los edificios primero reutilicen agua lluvia. Obviamente un edificio no es que va a captar demasiada agua lluvia. Y por otro lado, en algunos casos se está buscando también que utilicen también el agua gris, el agua de los lavamanos y de las duchas. Entonces ya, se llega a un sistema en donde se almacena esta agua y como les digo, mediante un sistema de bombeo se la utiliza para inodoros. Es súper funcional, súper bueno, genera un montón de beneficios. Pero por otro lado, si tenemos un edificio de 25, 30 pisos, lo más común es que tenga por lo menos unos 5, 6, 7 subsuelos. Entonces, claro, en las zonas donde se están construyendo son zonas con altos niveles freáticos. Entonces, se hacen 4, 5, 6, 7 subsuelos, se encuentra una gran cantidad de agua subterránea, de nivel freático, entonces tienen que deshacerse, se coloca un sistema de drenaje, se coloca un sistema de bombeo y nos empezamos a deshacer de esa agua. Pero claro, nuestra normativa es tan limitada que nos piden que reutilicemos el agua lluvia, que va a ser súper pequeña, ¿no? Las terrazas no son demasiado grandes en estos edificios. Y de repente se encuentran con los volúmenes de agua bajo tierra y esos volúmenes van directo a la alcantarilla. Entonces yo me ahorro un par de metros cúbicos de agua lluvia y descargo un montón de metros cúbicos de agua directo al alcantarillado de las aguas del nivel freático. Entonces, ese tipo de situaciones es la que se ha generado como una falla en la normativa que nosotros tenemos, porque no van demasiado profundas los análisis que hacen para tomar este tipo de decisiones. Entonces, lo mismo, si hacemos una planta de tratamiento única para toda la ciudad, ¿qué va a pasar? Probablemente tratemos todo el agua aledaña, pero si ustedes se van a ver, no sé, ¿se han fijado cómo hacen las descargas de agua todas las viviendas que están cerca de los ríos? Por ejemplo, del río Machángara en el sector de Monjas, del río San Pedro, del río Pita, del Chiche, del río Santa Clara. ¿Alguien ha visto cómo se manejan las descargas de aguas servidas? No, Inge, la verdad no por ahí. Normalmente la gente de ahí lo que hace es colocar un tubo y mandar todas las aguas al río directito. Y eso es generalizado. Y si ustedes se van también a los conjuntos habitacionales, pues tienen su sistema de alcantarillado bien hechito, pero el sistema de alcantarillado en el punto final manda el agua directito a la quebrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo genero una sola planta de tratamiento, voy a tratar toda el agua que llegue en las zonas aledañas a la planta de tratamiento, pero eso no va a cubrir todos los ríos, no va a cubrir todas las zonas. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a decir, chuta, faltan hacer otra par de plantas de tratamiento más. Entonces, ¿cuál ha sido la recomendación generalizada? Hagamos varias plantas de tratamiento más pequeñas, ubicadas en sitios estratégicos, de tal manera que nosotros podamos generar un buen tratamiento de las aguas en varias zonas, nada mega masivo, inclusive, como les digo, se quería utilizar para generación hidroeléctrica. ¿Creen ustedes que el Ecuador ahorita necesita más plantas hidroeléctricas? ¿Qué me dice? Lo que necesitas es ponerle a trabajar al 100% las plantas, porque no están trabajando al 100%. Están trabajando un 70, 80% y no produce lo que debería. Exactamente. Nosotros como país hemos invertido un montón de dinero en la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas, la potencialización de otras, y hay algunas que todavía no se acaban de construir, ya sea por problemas de corrupción o por problemas de pagos o por problemas con las empresas constructoras, pero están ahí y me imagino que algún rato tendrán que acabarlas y ponerlas a funcionar.
Entonces, ¿para qué queremos más plantas hidroeléctricas si, como dice su compañero, todas están trabajando a baja capacidad? Ni siquiera llegan al 70% algunas. Muchas están trabajando al 50%, que ya es lo mínimo que podrían trabajar. Entonces, imagínense qué sucede con una planta que trabaja al 50%. En realidad es plata botada. Nosotros estamos enviando todo ese dinero a la basura porque todo el costo de inversión del proyecto se basa normalmente en trabajo sobre el 80% de la capacidad. Entonces, nuestro análisis financiero se fue al piso. Imagínense, como un ejemplo, un día que no trabaja la central de San Francisco, en costo energético es más o menos $120,000. Entonces, imagínense si todo el tiempo está trabajando solo al 50%. Entonces, realmente podríamos decir que tenemos una sobreproducción eléctrica. Entonces, ¿para qué gasto más dinero construyendo más plantas de generación hidroeléctrica cuando ni siquiera tengo la capacidad de utilizar toda la capacidad instalada existente? El Agoyán está al 50%, el San Francisco está al 50%, el Coca-Codo hasta ahora no llega a sobrepasar creo que el 70% de su capacidad. Entonces, realmente no estamos en una necesidad urgente de generar mayor cantidad de energía hidroeléctrica. Y por otro lado, tenemos un par de plantas que todavía no se inauguran, ya se debieron haber inaugurado hace 2, 3, 4 años, y todavía están ahí en stand-by. Entonces, realmente podría ser una mucha mejor opción generar, generar lo que es varias plantas distribuidas de tal manera que sea más barato, que sea más focalizado en ciertos sectores y que nosotros podamos generar un beneficio para toda la población. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué criterios tienen acerca de esto? Consulta, Inge. Usted antes habló de lo que, o sea, dice que ya había ese plan para cambiar el alcantarillado, o sea, que ya no sea el combinado como tenemos. O sea, no Y un por plan, ejemplo, sino más bien una recomendación. O sea, se bueno, o sea, buscaba eso. o sea, ya hubo acercamiento y ya se dijo eso que sería una muy buena opción y sería factible realizar. También, o sea, ya le digo, o sea, lo de las hidroeléctricas también es un problema, porque lo que debería hacerse es, por ejemplo, cambiar las redes de abastecimiento, los transformadores, todo lo que es ahí para que estas nuevas redes ya puedan sustentar, o sea, ya la energía como tal, y por ejemplo, ya incluso hasta se dejaría el subsidio del gas, para que todo el mundo se cambie a cocina eléctrica y todo eso. Pero este tipo de problemas o decisiones, o sea, como digo, o sea, son inversiones y todo que deben producirse. Pero, ¿cuál es el problema de que no se llegan a cabo? ¿Son decisiones políticas o qué? Porque, por ejemplo, el metro costó bastantísimo y, por ejemplo, con esa plata pudo haber hecho eso el municipio, lo que es en cambio dar mantenimiento a lo que es los alcantarillados de mejor manera. O sea, ¿qué sería ahí? Claro que sí, ¿no es cierto? Las posibilidades están ahí, el dinero está ahí. El metro de Quito, mi criterio muy personal es que obviamente es mucho más fácil, lamentablemente, robar en obras grandes. Para mí no va mucho más allá. La recomendación mundial ahora es que realmente no valía la pena para Quito hacer un metro. Es demasiado caro. Una obra de sobre los 2.300 millones creo que va a terminar costando por una sola línea, ¿no? Cuando la recomendación que hay es que sea un sistema integrado y lo mínimo normalmente son 3, 4 líneas. En ciudades ya desarrolladas hay 7, 8, 10 líneas. Entonces, llegar a ese nivel de inversión yo le veo un poco difícil, además de que es un sistema de transporte bastante caro. El análisis que se hizo llevó al resultado de que el costo del metro de Quito no debería ser menos de 70 centavos de dólar por viaje. Pero obviamente, si se le pone a 70 centavos el viaje, probablemente la mayoría de gente prefiera seguir transportándose en otros medios. Y para Quito se recomendó realmente que se haga un sistema integrado y proponían generar un tranvía, proponían generar un sistema de transporte por medio de teleféricos, inclusive ya estaba ese proyecto, que es un proyecto que podía conectar inclusive al aeropuerto de Tababela con la ciudad mediante teleféricos y se podía aprovechar para generar una conexión con la zona de Cumbayá y Tumbaco. Se propusieron bastantes opciones, pero
realmente se terminó seleccionando el metro para decir que somos la primera ciudad del país con metro, pero realmente el costo versus el beneficio es súper alto. Y se habla ahora, al menos en la gente que trabaja en el metro de Quito, que el alcalde les indicó que quieren hacer la segunda etapa del metro, que la segunda etapa va a ser más cara, porque la segunda etapa iría desde la parte de Labrador hasta más o menos, no sé si es Carcelén, Calderón, por ahí, pero el problema es que ahí el suelo tiene, según lo que me han indicado, características menores al actual, entonces probablemente en algunas zonas tienen que ser excavaciones más profundas. La única ventaja es que ahorita ya tienen la perforadora aquí y obviamente el ahorro en costos de transporte es gigantesco, pero por otro lado, si no se aprueba rápido la segunda etapa, Acciona, que es la empresa que está construyendo, acaba de ganar una licitación en Brasil para hacer una línea de metro en Sao Paulo. Entonces probablemente se lleven esa tuneladora hacia Sao Paulo. Entonces después se perdería la única ventaja, ¿no? Entonces ahí habría que evaluar realmente vale la pena, realmente la gente está dispuesta a pagar 70 centavos o obviamente se genera una nueva línea de metro y se mantiene el precio que dijeron que iba a ser 50 centavos y el gobierno o el municipio subsidia el resto, ¿no? Que realmente también se vuelve un problema, porque si el municipio empieza a subsidiar todas las obras, significa que está destinando una buena parte de sus recursos para pagar un proyecto que debería pagarse por sí solo. Entonces ahí se genera un montón de situaciones. Pues, obviamente todo este dinero sí podría haberse utilizado de una forma un poco más diversa, en donde se podrían haber fomentado el uso de otros sistemas de transporte e inclusive invertir, como dice su compañero, en obras como las que estamos hablando, que serían para el beneficio de la ciudad. Se podrían haber hecho varias plantas de tratamiento pequeñas. Si nos podemos analizar las plantas que se están haciendo en la zona del sur del país, son plantas de 30, 40 millones de dólares que tienen buena capacidad, que están ubicadas en zonas dispersas y que pueden dar buen resultado. Entonces imagínense, con una inversión de 1.000 millones de dólares como la que se pretende generar en la planta de Vindobona, podríamos decir hacer plantas un poco más grandes, que sean el doble de grandes que las de Loja. 80, 100 millones de dólares, pero podríamos tener 10 plantas distribuidas a lo largo de la ciudad, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones sí están ahí para el análisis y sí deberían ser consideradas por nosotros. No sé qué me dicen. ¿Alguien más tiene algún comentario acerca de esto? ¿Nadie? ¿Qué me dices, Renato Pové? Sí, Inge, ¿Qué con crees tú? respecto a todo, Ujú. A lo que a hemos todo lo que conversado. hablamos de, del metro, a todo eso. De lo que hemos conversado, el manejo del sistema de alcantarillado en Quito, en el Ecuador, tratamiento de aguas, los proyectos que se perfilan, etcétera, etcétera. Sí, justamente con el foro que estaba puesto, vi un artículo en donde se comentaba que en los últimos años Quito está registrando precipitaciones pluviales muy altas. Entonces que estaban generando estudios porque obviamente el sistema de alcantarillado podía colapsar y generar inundaciones y desbordes y por lo que mismo ya comentamos que el sistema de alcantarillado de Quito es combinado, se podía generar se me fue el término específico, pero como que esta combinación de aguas pluviales con las aguas hervidas y que esto podría generar una gran afectación a la calidad de vida de los habitantes de Quito. Entonces creo que debían realizar algunas obras de contención para esto, como generar más sumideros, creo que leí. Y, y sí creo que es un tema que debería generar estudio dentro de la capital. Sí, perfecto, Eso, ¿no es cierto? Tenemos varias situaciones que nos afectan.
Obviamente el cambio climático está generando un incremento de lluvias. Si ustedes se ponen a analizar, acuérdese, octubre fue un mes de bastantes lluvias y desde octubre prácticamente ha parado de llover 1 o 2 semanas y ha seguido lloviendo. Ya estamos en mayo. O sea, estaríamos hablando de 7 meses o 8 meses que ya tenemos de invierno prácticamente. Entonces, el cambio climático sí genera sus afectaciones. Entonces, realmente hay que tomar en cuenta el famoso término resiliencia para poder adaptarnos a estas nuevas condiciones que se están presentando y poder responder. Entonces, obviamente con lo que tenemos actualmente es difícil responder a este tipo de situaciones. Y otro de los problemas críticos que se generan cuando hay este alcantarillado combinado es que en caso de inundación, y lamentablemente en la mayoría de ciudades siempre hay una que otra inundación, eh, ya sea en periodos más cortos o más largos, pero cuando colapsa el sistema de alcantarillado, ¿qué sucede? Se empieza a desbordar toda esta mezcla de agua lluvia con agua servida. Y el peligro ahí es el peligro sanitario. Si ustedes se ponen a analizar, empieza a ingresar esa agua inclusive a las viviendas en la zona de la costa, es algo común, o empieza a quedarse en el asfalto. Se seca esa agua, pero va a quedar bastante contaminante. Ahí vamos a tener todas las bacterias, todos los desechos, porque es agua de desecho la que tenemos ahí, y el viento se encarga de transportarla. Entonces, todo ese material termina en varios sitios que no debería. Por ejemplo, esa es la razón de que cuando se hicieron análisis de las comidas de la calle en la ciudad de Quito, creo que en el 60 o 70% de los casos encontraron coliformes fecales en las comidas. ¿Qué significa eso? Que todo el material que sale de las alcantarillas de alguna u otra forma está terminando en los puestos de comida. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Es uno de los principales problemas porque tengan en cuenta que esto podría conllevar a un problema sanitario generalizado en la ciudad, en donde la gente se empieza a enfermar por esta situación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, que realmente es una de los peores manejos, diría yo, municipales dentro de la ciudad de Quito. Y en realidad del país, ¿no? Porque si ponen a ver, hubo hace varios meses el caso de las descargas de salinas, que empezó a colapsar el sistema del alcantarillado y se empezaron a botar las aguas directo al mar, ahí al lado de la parte principal donde se genera el uso recreativo de la playa. Entonces, una situación bastante crítica, ¿no? Entonces, esas son cosas que pasan en el Ecuador y en el mundo. Yo les digo, en otros países que tampoco son potencias mundiales. Por ejemplo, en Europa sí tienen un mejor manejo que nosotros, pero por ejemplo, Croacia. Croacia tiene certificación de calidad en las aguas de sus playas, en la mayoría de playas. Entonces es súper importante y ahí se ve el compromiso que hay para tener esta calidad. Lo mismo tienen un sistema de tratamiento y distribución de agua bastante desarrollado. Entonces no es algo que solo las potencias mundiales pueden hacer. Ahora un poco yéndonos a lo que concierne ya la parte teórica de la materia, nosotros tenemos que las redes de alcantarillado o el sistema de alcantarillado es un grupo de estructuras hidráulicas que trabajan a presión atmosférica, o sea, flujo libre. ¿Sí? Debido al comentario de su compañero, ya conversamos un poco acerca de eso, ¿no es cierto? El factor económico y el factor práctico son los que nos llevan a esta solución. Se considera un servicio básico, aunque en muchos países en vías de desarrollo no hay formas bien estructuradas de lo que es salubridad. Uno de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas es que la mitad del porcentaje de individuos que no disponen de acceso sostenible al agua potable y alcantarillado básico se reduzca. ¿Sí? O sea, bajarle a la mitad la cantidad de gente que no tiene este acceso. Entonces, es un objetivo un poco complejo, un poco difícil de lograr, pero en muchos países ya se lo está logrando. La red de alcantarillado tiene que trabajar a gravedad, como dijimos, y para eso tiene que mantener una cierta pendiente.
normalmente lo recomendable es que vaya entre 1.5 al 2%. Con esa pendiente tenemos un valor adecuado en la cual vamos a tener una velocidad suficiente en la que no se nos genere sedimentación de los materiales sólidos. También hay que tener en cuenta que en muchos casos hay la posibilidad de dar pendientes bastante grandes, podríamos decir superiores al 6%. En estos casos puede ser crítico que el agua empiece a ir tan rápido que empieza a saltar a los materiales sólidos. Entonces, también hay que tener en cuenta que una pendiente demasiado grande también puede generarnos complicaciones. En lugares donde nosotros tenemos una topografía variada, como en la ciudad de Quito, donde hay bastantes sectores altos y bastantes sectores bajos, se facilita el obtener una pendiente adecuada para la tubería. Entonces ahí nosotros buscamos fomentar un buen sistema de alcantarillado con un buen sistema de distribución y disposición final de los residuos. Teniendo en cuenta, como dijimos, no generamos un buen tratamiento, entonces hay que identificar bien cuáles son los puntos donde generaríamos nosotros las descargas. Y de ahí viene la comparación con las ciudades de la costa. Como les decía, las ciudades de la costa son mucho más planas, son ciudades en donde no se puede dar todas las pendientes, y eso lleva a que nosotros en muchos casos tengamos que profundizar lo que es el alcantarillado. Pero ¿qué sucede? Si nosotros profundizamos demasiado el alcantarillado, miren aquí, en algunos casos se sobrepasa los 4 o 5 metros de profundidad, se vuelve demasiado cara la construcción del proyecto y complicado generar mantenimiento. Aparte de que si sobrepasamos estas profundidades, realmente se complica el punto de descarga. Porque si una ciudad está al nivel del mar y yo excavo 4 o 5 metros, me tocaría generar una descarga de algún tipo para evitar que colapse el sistema. Entonces ahí normalmente se busca generar unos sistemas de bombeo que ayuden a generar esta distribución. Y obviamente si colocamos estaciones de bombeo, eso va a generar un encarecimiento bastante alto del proyecto. Entonces, el sistema de alcantarillado normalmente está compuesto por la red, que es la red de distribución, la red de recolección, se le puede llamar, más bien dicho, una planta depuradora, que en nuestro caso realmente no es tan común, y un río receptor, que tiene que ser bien seleccionado en cuanto a su locación para evitar que se generen problemas sanitarios. Todos estos tres sistemas funcionan de manera independiente, pero generan un trabajo en conjunto en el cual, como vimos, no puede ser totalmente, yo no diría necesario, sino más bien común el uso de una planta depuradora, aunque sí debería ser necesario. Dentro de los componentes de una red de alcantarillado tenemos las acometidas, que son todos los componentes mediante los cuales llegan las aguas residuales hacia nuestra red pública de alcantarillado. Entonces ahí estarían todos nuestros componentes dentro de la vivienda, los conductos, el sistema de aireación, la llave de registro, la caja de revisión, ¿sí? Caja de registro como se le llama en otros lados, y la acometida hasta llegar a nuestro alcantarillado. Entonces, en esencia, esos componentes van de la mano de la acometida. De ahí tenemos las alcantarillas, que se les conoce también como colectores terciarios, en donde lo que tenemos es un sistema de transporte de agua servida subterráneo, debajo de las vías urbanas por facilidad de construcción, y que canalizan el agua hacia un colector de mayor tamaño. Entonces, en esencia, un colector es una alcantarilla con un diámetro mayor, a donde llegan las alcantarillas más pequeñas a descargar su flujo. Entonces, los colectores tienen sección más grande, como decíamos, se encargan de recoger el agua de las alcantarillas y podríamos decir que llevan el agua a colectores principales. Los colectores principales ya son los conductos de gran diámetro, en donde se recogen todas las aguas de la población, se manejan grandes caudales y se genera un transporte a su destino final, que debería ser primero una planta de tratamiento y después
y a un emisario o un punto de descarga. Entonces ahí vemos la importancia, ¿no? Si nos podemos analizar lo crítico que es descargar las aguas directamente al río, realmente se vuelve algo bastante complejo. También existen los famosos aliviaderos de tormentas, que son depósitos o son conductos, más bien diría yo, en donde nosotros podemos transportar el agua de los colectores hacia un punto de descarga. ¿Sí? Cuando hay demasiada lluvia, tengo mi sistema, mi red acá donde está la lluvia, colapsamos el sistema y para evitar que se produzca un flujo a presión, conectamos al sistema de alcantarillado con una quebrada mediante un conducto. Entonces, este conducto es nuestro aliviadero de tormentas. En esencia, lo que hace es, en casos de emergencia, descargar grandes cantidades de agua ya contaminada hacia una quebrada. Entonces, en esencia, nos sirve esto para evitar que haya demasiada presión en el conducto y que se vuelva un manejo, que se vuelva un problema ya en lo que es el generar presión en los conductos principales, porque si se empieza a generar presión, el riesgo ahí es que se empiece a generar colapso, especialmente de los conductores pequeños. Entonces, si empiezan a colapsar, va a ser mucho más caro generar una reparación de todos estos colectores terciarios o alcantarillas. También tenemos los emisarios interceptores, que en esencia ya son los puntos donde nosotros tenemos la descarga hacia el río. Entonces, son los puntos donde nosotros ya estamos generando la descarga final, podríamos decirlo así, de nuestro sistema. Y por otro lado, las cunetas, que son las encargadas de recolectar las aguas lluvias de las vías y transportarlas hacia una zona donde se pueda generar la descarga. Normalmente la mejor opción es descargar estas aguas lluvias no al alcantarillado, sino a una quebrada directamente, porque de esta forma evitamos que se contaminen estas aguas lluvias y además evitamos generar diámetros demasiado grandes en los alcantarillados. Tenemos por otro lado los invernales, que son estas rejillas que se colocan en las vías para recoger cantidades de agua, ya sea generadas por las personas o producto de la lluvia. Y los pozos de inspección, que son elementos con cámaras verticales, en donde nosotros tenemos nuestro acceso a los sistemas de alcantarillados. Obviamente aquí tenemos un pozo muy pequeñito. Los pozos típicos ya son bastante grandes, pueden tener 3, 4, 5 metros de profundidad. Y en esencia, lo que buscan estos pozos de inspección es generar una facilidad de mantenimiento en las alcantarillas y colectores. Aquí en Quito, el diámetro típico que se utiliza para los pozos de revisión o pozos de inspección es de 1 metro interno. Y también tenemos las estaciones de bombeo. Lo que buscan es generar el movimiento del flujo de un nivel inferior a un nivel superior para poder aprovechar la pendiente y poder generar la distribución del flujo. De ahí tenemos las líneas de impulsión, que son los puntos donde la tubería de las bombas está a presión y se generan en una estación de bombeo y concluyen en otro colector o en otro pozo normalmente para que se continúe con su distribución. Hay que tener en cuenta que usar sistemas de bombeo para aguas servidas es bastante caro. Una bomba puede costar fácilmente el triple que lo que cuesta una bomba para agua potable y el mantenimiento que necesitan estas bombas es mucho más complejo. Yo les digo, una bomba pequeña para un sistema de alcantarillado, una bomba de 1 HP puede estar sobre los $1,400. Entonces son bastante caras. Y eso hablando de 1 HP, que eso para un sistema domiciliario puede servir, pero para un sistema de alcantarillado se queda corta, pero por bastante. Entonces aquí está cómo funcionan los sistemas, ¿no es cierto? Ustedes ya han visto instalaciones sanitarias que a veces tienen su tubo de ventilación que se conecta con el sistema de descarga. Entonces el dueño de la propiedad es responsable de todas las conexiones dentro de su propiedad. Aquí tenemos nuestra cámara de inspección o nuestra caja de revisión final y desde esta caja de revisión se llega a la conexión con la red pública. Entonces el colector público
toma estas aguas y las transporta. Hay que tener en cuenta aquí que normalmente la recomendación es que la conexión con el sistema público se encuentre en la parte superior. Entonces aquí estaríamos viendo un error. Normalmente en la ciudad de Quito los sistemas de alcantarillado están entre 2,50 y 3 metros bajo la vía. Entonces eso se vuelve una limitante, especialmente cuando nosotros tenemos viviendas que están bastante distantes de la vía o con terrenos muy grandes. En muchos casos no se genera la pendiente suficiente como para el transporte de las aguas y eso se convierte ya en un problema para los dueños del predio, ¿no es cierto? Porque en muchos casos les toca colocar un sistema de bombeo o generar un pozo séptico en su propiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con la definición de cuál es la altura máxima que tendríamos nosotros en nuestras cajas de revisión. Entonces, dentro de los sistemas de alcantarillado, nosotros, perdón. Uh-huh. La altura con respecto, o sea, abajo de la carretera, ¿siempre es de 2,5? ¿Depende de la ciudad o hay una norma? Depende de la ciudad. Normalmente, lo mínimo suele ser 2,50 metros. Ahí. ¿Sí? A veces se lo toma como 3 metros, menos de 2,50 yo no les recomendaría, pero vimos que en zonas costeras por la topografía pueden llegar a estar a 4 o 5 metros. Entonces, ahí entra un factor económico que no sea demasiado caro. Ten en cuenta que para hacer la conexión toca generar la excavación, la rotura y la interconexión. Y por otro lado, que sea fácil desde el punto de vista práctico, en lo que nosotros realmente podamos conectar a las viviendas del alcantarillado. Aquí en Quito yo he visto bastantes urbanizaciones en donde no se pueden conectar al alcantarillado y les toca hacer un sistema propio o descargar alguna quebrada, que tampoco es algo que esté bien. Entonces, normalmente lo común es que por lo menos esté a 2,50 metros. Y ustedes si empiezan a construir van a ver que, por ejemplo, para una vivienda que sea grandecita, que tenga unas 7 cajas de revisión, 8 cajas de revisión, y vamos a ver que se va acumulando una altura grande, ¿no? Si aquí está la vivienda, yo pongo mi primera caja de revisión por aquí, en una esquina, digamos. Entonces yo ya me tengo que bajar aquí 40 centímetros, por lo menos para la caja de revisión. Llego a esta otra y aparte de los 40 yo tengo que tener que llegue mi conducto inicial, ¿no es cierto? Con el flujo y aquí salga mi otro conducto. Entonces aquí yo ya le puedo dar pendiente para que este esté con la parte base de la caja y pueda continuar el flujo sin problema. Pero normalmente lo recomendable es que este conducto se encuentre encima del de acá. Y debería por lo menos tener unos 5 centímetros. Si hablamos de una tubería de 4 pulgadas, tenemos 10 centímetros, más los 5 centímetros de aquí, son 15, más los 10 del otro conducto, son 25. Y aparte, digamos que aquí haya 10 metros, entonces los 10 metros generan una pendiente del 2%, 20 centímetros, entonces estaría hablando 45 centímetros. Entonces, si esta era 40, esta ya probablemente sea de 85 centímetros. Y la siguiente, capaz que también baja más. Y si por acá tengo una distancia grande, me tengo que bajar más. Entonces, en algunos casos sí se vuelve un problema el generar la pendiente adecuada. Pero por otro lado, si a algún maestro les trata de convencer de no dejar la pendiente de por lo menos 1,5%, puede ser, puede ser crítico, ¿no? Porque puede empezarse a estancar las aguas, puede empezar a generarse el rebose, que sería terrible que empiecen a colapsar los alcantarillados. Siempre tengamos mucho cuidado con este tipo de situaciones. Entonces, continuando, los sistemas de alcantarillados, ¿no? Ya hablamos un poco de esto, pero se clasifican en 3, bueno, en 4, podríamos decir. Primero el sanitario, que es el que se encarga de descargar o evacuar de forma rápida todas las aguas residuales, todas las aguas hervidas, ¿sí? Debería ser hacia una planta de tratamiento y después un sitio de vertido. Normalmente no pasa eso, al menos en nuestro medio. Tenemos por otro lado alcantarillado pluvial, en donde es un sistema que capta y conduce el agua lluvia para su disposición final. El sistema pluvial
tiene la ventaja de que el agua no va a ser tan sucia, no va a tener tantos contaminantes, entonces puede requerir un sistema de tratamiento mucho más simple, ¿sí? En muchos casos inclusive solo se le hace una filtración básica y se lo puede reutilizar para lo que es riego, por ejemplo. Tenemos el alcantarillado combinado, en donde nosotros combinamos el 100% de las aguas, tanto servidas como pluviales, y obviamente eso genera todos los problemas que ya hemos ido identificando, y normalmente nosotros tenemos restricciones acerca de la generación de estos sistemas. Ya mundialmente no se utiliza nunca este tipo de sistemas. Podría haber una situación ya muy específica, por ejemplo, en zonas desérticas, donde tenemos ciudades en el desierto, en donde casi no hay lluvia, ahí se puede hacer un alcantarillado combinado, pero realmente no viene a ser funcional, porque en esas ciudades normalmente cuando llueve, llueve mucho y colapsan todos los sistemas. Entonces, ya son casos demasiado específicos. Y existe el alcantarillado semi-combinado, que es un alcantarillado en donde transportamos el 100% de las aguas servidas y un porcentaje más bajo de las aguas pluviales, que en esencia es lo que yo les decía que alguna vez se proponía para Quito, que se empiece a generar un sistema ya que empiece a separar, así sea por tramos, las aguas lluvias. De esa forma, nosotros podemos ir trabajando sobre una base y a futuro poder generando una separación completa. Entonces, este alcantarillado semicombinado puede ser una buena opción para empezar a trabajar en ciudades donde ya está el alcantarillado combinado y se vuelve complejo el separarlo completamente. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Nadie? Entonces, en esencia, aquí tenemos un esquema de alcantarillado combinado, ¿no es cierto? Este sería nuestro punto de descarga en caso de emergencia, en donde normalmente se tiene que descargar para evitar el colapso del sistema. Entonces, nos dice que ciertas consideraciones puede ser que nosotros debemos instalar un alcantarillado pluvial cuando la escorrentía suele causar inundaciones. Esto por sanidad, ¿no es cierto? Si es que se producen inundaciones constantes, es mejor que sea solo agua lluvia y que no venga aguas hervidas mezcladas. Normalmente no se coloca el alcantarillado pluvial en todas las calles, ¿sí? Porque lo que se hace es generar cunetas, es una forma de generar ahí un ahorro. Solo se generan cunetas y estas cunetas van hacia una rejilla o hacia un sumidero para ya ser captadas por el sistema de recolección. En la calle tiene que haber una tapa de rodadura definitiva. Esto es para evitar el colapso. Entonces, eso es importante, que no se genere el taponamiento, que no haya mucho ingreso de sedimentos, porque es uno de los principales problemas. Ya les he mencionado que aquí en Quito hay un plan que todos los años se va a licitación, 4 sectores para lo que se llama mantenimiento de sumideros. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos nosotros a lo largo del año 4 grupos de trabajo que están distribuidos por todo Quito, y estos grupos de trabajo lo que hacen es limpiar los sumideros, sacar la basura, sacar la arena, descontaminar, y botan químicos también para evitar problemas sanitarios, y realmente es un costo bastante alto. Yo creo que el costo de esto de la ciudad debe estar alrededor de $2 millones al año para generar limpieza de sumideros. Entonces hay que tener en cuenta que el taponamiento sí es un punto crítico. Y realmente de lo que se encuentra en estos proyectos hay desde relojes, basuras, inclusive en algunos casos se han encontrado cadáveres en estos pozos de revisión de los alcantarillados. Entonces es bastante crítico el sistema aquí en la ciudad de Quito. Nos dice que se puede utilizar un sistema combinado cuando ya el existente es el combinado. O sea, en esencia lo que nos dice, si ya la fregaron, que continúa así, pero
hay que tratar de hacer una mejora, ¿no? No quedarnos con eso. Aquí yo diría que es lo que pasó en Quito, ¿no? Ya estuvo así, que se quede así por siempre. Y no es una buena solución. Nos dice que esto pasa en ciudades antiguas, ¿sí? En las ciudades donde ya cometieron el error. Zonas altamente pobladas también suelen tener este tipo de problemas. Y en algunos casos, cuando las aguas servidas son más que las aguas lluvias, como les decía, zonas bastante secas donde no hay mucha producción de aguas lluvias, también se podría pensar en este tipo de sistemas. Y nos dice que... Ajá, Disculpe una pregunta. claro. Tal vez la carrera de geografía trabaja en conjunto para la distribución de población para que ya no se pueda tener estos problemas aquí en Quito, o no existe eso. Debería, pero no, yo te diría no existe, ¿no? O sea, siempre hay gente encargada de la parte topográfica y geográfica. Ahí sí suele haber profesionales del área de geografía, pero normalmente no he visto una sinergia por parte de los ingenieros civiles con los geógrafos para evitar esto. Realmente, claro, lo que se suele hacer de ley es la parte topográfica, pero no se ve una planificación geográfica que vaya de la mano por decir, una oficina que se dedique solo a buscar esta planificación y cómo generar mejoras en lo que es distribución de sistemas tanto de de aguas servidas como de agua potable. Realmente yo no lo he visto, así propiamente dicho. Hay ciertos profesionales que se dedican a eso en el municipio, sí, pero no se ve una planificación real. Entonces Entonces, el crecimiento poblacional es descontrolado y algún rato va a colapsar el sistema o van a ser problemas bien graves, ¿no? probablemente sí. Ahí les pongo el ejemplo, ¿no? Los edificios de gran altura. Habría que ver qué tanta capacidad ya se está utilizando de los colectores y de los alcantarillados en la zona de la Carolina, ¿no? Si se están construyendo tantos edificios altos, ¿realmente se puede abastecer? Y si a eso le sumamos que, claro, aunque se están reduciendo ciertas descargas de agua y lluvias, también se están incrementando las descargas de aguas subterráneas. Entonces, yo diría ahí tengo una gran interrogante. No sé cuánto puedan aguantar esos colectores si se empiezan a producir la construcción de tantos edificios, ¿no? Si ustedes ven el sector de los Shiris ya se están construyendo varios edificios que van a llegar a los 30 pisos. Entonces, habría que ver el sistema de alcantarillado como está. Ahí es crítico realmente. Y yo les decía, el plan de la ciudad de Quito era generar vivienda en gran altura, llegar a edificios de 25 o 30 pisos para la clase media y media baja, en donde el plan de la ciudad era que esos edificios tengan control en cuanto a parqueaderos, o sea, que la gente deje de usar vehículo privado, que se correlacione con el metro de Quito para que utilicen el metro o el trole o la metrovía o la ecovía, pero que la gente tenga por cada 3 departamentos un parqueadero, era lo que se proponía en principio. Entonces, se buscó que pase eso en la 10 de agosto. ¿Qué pasó? Realmente, yo les diría, con todas las normativas, probablemente sea demasiado caro en nuestro medio hacer un edificio que cumpla los requisitos para poder generar eh, edificios de gran altura para clase media y clase media baja, realmente. Ustedes se ponen a analizar ahora los bomberos se han vuelto bastante críticos en proyectos de altura. Por ejemplo, ya un sistema bien puesto de bomberos, una bomba para sistemas contra incendios, fácil puede costar 30, 40 mil dólares. Y si se obliga a que todos estos edificios tengan sistemas contra incendios, un sistema de un edificio de 30 pisos podrá costar $500,000 o $400,000. Entonces, si nos podemos a ver clase media baja, todos estos requisitos se vuelven súper complejos de cumplir. Lo mismo, es generar un sistema de recirculación de aguas lluvias, de reutilización de aguas grises, va a volverse súper caro como para un proyecto
de 30 pisos. Lo mismo, estructuralmente necesitan consideraciones bastante amplias, necesitan grandes espacios para lo que es las gradas de salida, las gradas de emergencia, y todo esto conlleva que los proyectos se vuelvan muy caros. Entonces, todo el plan de Quito se fue al piso. Realmente yo no veo un edificio de más de 10 pisos para clase media en la zona de la 10 de agosto. Y que terminó convirtiéndose en una forma de generar estatus, y ahora los edificios son edificios para clase media alta y clase alta. Entonces, obviamente, el concepto ya de la ciudad se fue a otro lado. Y hay que ver que una cosa era la 10 de agosto y otra cosa es la Amazonas. Habría que ver qué tan preparados están los alcantarillados y los colectores para poder deshacerse de todo este flujo de agua. Entonces, sí, es crítica la planificación aquí en Quito. Ya les digo, el ejemplo más básico es, se hizo el edificio de la plataforma financiera y el siguiente día colapsó todo el alcantarillado y les tocó volver a construir el alcantarillado en la calle aledaña. Entonces, hay que ser cuidadosos. ¿Qué me dices? ¿Iba por ahí la pregunta? Sí, sí, sí. Listo, entonces. Bueno, hoy quisiera terminar un poquito antes porque tengo que salir, así que vamos a llegar hasta ahí. Eh, ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? Creo que mejor mañana, y con lo que usted tiene que salir ya Sí, bueno, dejamos para mañana eso. perfecto. Entonces quedemos ahí. No se olviden, Dania, por favor, para conversar cuando haríamos esa tutoría. Yo le haría igual dentro de la última parte de la clase, te los quedarnos un ratito más y solventar dudas. Y pues la tutoría puede ser el próximo jueves. Podría ser el jueves, sí, no habría problema. Ya, por favor. Listo, entonces me confirman nada más. Sí, está confirmado ya. Ya, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, podemos quedar ahí. Un buen día para todos. Gracias, Inge. Gracias, Hasta luego. Inge.